Estamos en contacto telefónico con Carlos Sánchez Berzain. Él es un analista internacional de fuste y nuevamente nos acompaña en la cocina de las noticias haciendo un seguimiento de todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Ese es el leitmotiv de este diálogo que vamos a entablar con él. Carlos, muy bienvenido. Silvio Sacomani lo saluda. ¿Cómo le va? Encantado, Silvio. Buenas tardes. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Bueno, muy amable y muchas gracias por atendernos nuevamente, ¿eh? Bueno, en primer término le quiero pedir una evaluación, un análisis en torno, a ver, en primer término digo, a lo que aconteció en las elecciones en Venezuela el día domingo, con este fraude, le diría, desmedido, ¿sí? Un fraude que se veía venir, ¿no es cierto? Pero no pensé bajo ningún punto de vista que iban a ser tan obvios, tan descabellados, ¿sí? Insisto, no pensé que podría el régimen de Maduro, aunque no me llama la atención, pero digo, autoproclamarse presidente, siendo que, por ejemplo, el conteo de los votos no se había dado todavía, los resultados de las elecciones no estaban presentes todavía. Es más, el escrutinio duró entre 5 y 6 horas y antes de ese lapso de tiempo ya Maduro se autoproclamaba presidente. ¿Cuál es su análisis al respecto? Para entender esto hay que revisar el marco de referencia, el contexto de las Américas en este siglo. ¿Por qué Venezuela está como está hoy día? Porque Venezuela ha sido convertida en una dictadura satélite en el proceso de expansión de la dictadura de Cuba, en base a la alianza que hacen Hugo Chávez y Fidel Castro. Entonces, cuando muere, muy convenientemente para el régimen castrista, cuando muere Chávez, Cuba convierte a Venezuela en su principal colonia. Y la disputa por la sucesión se da entre el castrismo venezolano y el chavismo venezolano, y gana el castrismo venezolano con Maduro. Y a partir de entonces, Venezuela es la principal plataforma de esto que se llama el socialismo del siglo XXI, o el castrochavismo, que no es otra cosa que la expansión de la dictadura cubana, que es la que en verdad controla a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua. Entendamos eso como primer presentación de la realidad objetiva de la región. El segundo tema es que en ese marco han inventado una figura que yo he denominado dictadura electoralista. Estas dictaduras, para permanecer en el poder, hacen elecciones periódicas, pero la definición de dictadura electoralista es la de un país donde se vota pero no elige. El pueblo vota pero no elige. Llevan al pueblo a votar, pero ellos tienen los resultados preparados, porque controlan el padrón electoral, el registro electoral, controlan las autoridades electorales, que son sus títeres, controlan el mecanismo de elección a través de terrorismo de Estado, amedrentan a la gente para que vaya o no vaya a votar, controlan quiénes van a ser los candidatos, porque a los que no quieren que sean candidatos los exilian, los asesinan o simplemente los encarcelan. Y también controlan algo que se llama la oposición funcional, que es otro concepto que yo he aportado en el marco de lo que es la descripción de esta realidad, que es una oposición de mentira. Es una oposición que, en lugar de buscar el poder, todo lo que hace es simular, competir con la dictadura para darle algún tipo de legitimidad. Segundo elemento. En ese contexto es que en Venezuela se presentan estas elecciones para el año 2024, con todo eso preparado y con todo el mecanismo de manipulación, y aparece un liderazgo de María Corina Machado, que lo primero que logra es una elección primaria o una elección interna entre los candidatos de la oposición, y la gana el año pasado en octubre por el 92 y más %.
casi por el 93%. Y en cuanto la gana, se pone en marcha un proceso electoral, en el cual la dictadura ya empieza a hacer fraude. La inhabilitan con un pretexto de una cuestión administrativa, absolutamente incoherente e ilegal. Cuando ella dice, ok, voy a poner otra candidata y pone a Corina Lloris, también la inhabilitan. Entonces cierran el proceso de inscripción y ahí aparece un desconocido, que es este señor Edmundo González Urrutia, con el cual María Corina hace acuerdo, se vuelve su jefe de campaña y lo lleva hacia adelante y produce un efecto extraordinario, le endosa su popularidad. Pero además de endosarle su popularidad, hace una campaña que recorre toda Venezuela en la que derrota a la dictadura porque hace que el pueblo venezolano pierda el miedo. Usted sabe que las dictaduras del socialismo del siglo XXI controlan a través de un mecanismo que se llama terrorismo de Estado. Exactamente. Que se define como la comisión de crímenes desde el gobierno para producir miedo en la población, de manera que con ese miedo se logren conductas que de otra forma no serían posibles. María Corina logra quebrar el terrorismo de Estado, empodera al pueblo y llega al 28 de julio, al domingo pasado, habiendo ganado lo que yo llamo el primer round, ganó la campaña electoral, porque mostró que el pueblo se podía movilizar, mostró que no había miedo, mostró que había unidad en torno a una oposición real, liquidó la oposición funcional y arrinconó la dictadura. Entonces llegamos a la segunda etapa de esta confrontación, que es la del día de la elección, el domingo 28. ¿Qué pasa el domingo 28? La oposición tenía que hacer dos cosas para ganar. Una masiva votación, llevar al pueblo a votar, y control electoral, tener registro de cada acta, de cada mesa de votación. Y hace las dos cosas. Entonces, rápidamente la dictadura produce un acto criminal, que es el de presentar a su órgano electoral títere, el CNE, diciendo que Maduro ha ganado, y nadie les cree, porque eso equivale a asaltar durante el día al banco y después en presencia de todo el mundo salir y decir soy el dueño del banco, cuando eres el asaltante. Entonces, el mundo ha mirado un proceso electoral en el cual debería haber, obviamente ha ganado la oposición, y se ha abierto a partir de ayer la tercera etapa o el tercer round, que es el de la narrativa del triunfo. La dictadura diciendo he ganado, nadie le cree, y la oposición diciendo miren, aquí está la prueba, tengo los certificados de cada mesa. Al principio era el 40, después el 77, ahora creo que tienen el 100% de los certificados, que han sido entregados a países democráticos más importantes y organizaciones internacionales más importantes, que certifica que Edmundo González Urrutia ha ganado, al punto que ya el gobierno del Perú ha reconocido a González Urrutia como el presidente electo. Entonces, en esta discusión de la narrativa está sucediendo lo que las dictaduras hacen: matar, reprimir y tratar de imponerse por la fuerza, porque Maduro ha pasado de ser un candidato perdidoso y falsificador de un resultado a ser un dictador sanguinario que está tratando de detentar el poder por la fuerza, como lo hace Cuba, como lo hace Ortega en Nicaragua, como lo hace Arce Catacora o Evo Morales en Bolivia. Entonces estamos presenciando en tiempo directo la confrontación de dictadura y democracia con una premisa en Venezuela. La premisa es que el crimen no produce derechos, y lo que ha hecho Maduro son actos criminales, y eso no va a generar ninguna consecuencia legítima. Y a eso yo le agregaría una situación que afecta a toda la región, y es que yo sostengo que en estos días se está disputando en Venezuela la libertad de los pueblos de las Américas, porque en verdad el enemigo real en esta disputa no es Maduro. Maduro es el operador local, pero cae Venezuela y va a caer Cuba. Entonces la lucha por eso es muy seria, muy grande, y si cae Cuba se acabaron las dictaduras en la región. Porque sin Venezuela bajo su control y bajo su dominio
la dictadura de Cuba tiene absoluta imposibilidad de sobrevivir. El enemigo real aquí se llama el jefe del sistema dictatorial, que es el que va a meter toda la fuerza y toda la violencia para tratar de sostener a Maduro en el poder, que es la dictadura castrista de Cuba. Ese es el panorama complejo, un panorama que va más allá de lo que puede ser la simple elección o la simple recuperación de la democracia en Venezuela. La disputa real es la de la democracia y la libertad en todas las Américas, con roles extraordinarios como el que ha jugado y está jugando el presidente de Argentina, el señor Javier Milei, el gobierno del Paraguay, el gobierno del Uruguay, el presidente del Ecuador, el gobierno del Perú, el gobierno de Chile, Boric realmente ha sorprendido. Sí, sorprendió. El gobierno de Panamá, el gobierno de República Dominicana, Estados Unidos, o sea, todos los países democráticos de la región y del mundo están haciendo de mucho tiempo lo que tienen que hacer, que es respaldar la posición legítima de un pueblo que está luchando por su libertad. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué peso específico puede tener el reconocimiento por parte de Rusia, China e Irán en torno a haber reconocido precisamente a Maduro como presidente reelecto? Eso hay que entenderlo en el siguiente contexto. Es una ayuda entre mafiosos, entre el crimen organizado, porque China es una dictadura de corte comunista que funciona con capitalismo de Estado. Rusia es una dictadura nacionalista que acaba de producir un fraude estrepitoso, incluso con el asesinato del principal opositor que estaba en la cárcel, que ha sido muerto. Irán es una dictadura teocrática que castiga a las mujeres por no usar velo, las flagela, las un país terrorista. Sí, los tres estados estos, China, Rusia e Irán, son estados dictatoriales con presos políticos, con perseguidos políticos, sin estado de derecho y con un terrorismo de Estado en ejercicio, al que usted le puede agregar terrorismo por parte de Irán, que exporta terrorismo. Y estos tienen sus aliados en las Américas, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Yo quiero recordarle que en el caso de Venezuela, el ejército y las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen puro equipo ruso después de que Chávez llegó al poder. Quiero recordarle que en la anterior elección, cuando Guaidó era puesto como presidente legítimo de Venezuela, Rusia incluso movilizó tropas a título de técnicos para apoyar al gobierno de Maduro. Quiero decir, China tiene las bases de espionaje más importantes en el territorio cubano, que Bolivia ha firmado acuerdos de cooperación militar, entre comillas, y que tiene un centro que se llama la base antiimperialista del ALBA en Santa Cruz, en la zona de Warnes, con toda presencia iraní y rusa. Entonces, estamos hablando de los cerdos del mismo charco. Son dictaduras que se apoyar entre ellos. Ahí no hay sino una lógica de solidaridad, porque tienen exactamente las mismas características de terrorismo de Estado, de crimen organizado, y la necesidad de Rusia, de China y de Irán de tener bases territoriales en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua para amenazar la paz y la seguridad internacional en las Américas a título de antiimperialismo. Ahora yo no sé si tuvo la posibilidad de ver la conferencia, en rigor la cadena nacional y la locución por ende de Nicolás Maduro hace instantes nada más. No he visto, pero me imagino que lo vi esta mañana cuando estaba acusando de que había la planificación de un golpe de Estado contra él, sí, de que el narcotráfico era el que estaba montando ese golpe de Estado. Es el burro hablando de orejas, discúlpeme. Sí. Hay que recordar que Nicolás Maduro es un reo que está buscado por la justicia internacional con $15 millones por su captura, que Elon Musk, el dueño de Tesla y el dueño de Twitter, que ahora se llama X,
acaba de tuitear el certificado y la papeleta de búsqueda y de recompensa, diciendo este es un reo internacional, y tiene más de 55 millones de retweets. Entonces, Maduro lo que está tratando de hacer en el puro estilo castrochavista es construir una narrativa. ¿Qué es eso? Una mentira, un cuento. Y decir, yo soy el presidente legítimo, me están dando un golpe de Estado y el narcotráfico es el que me está golpeando. Maduro es el jefe del cartel de los soles. Y el cartel de los soles es el grupo de narcotraficantes más importante de Venezuela, y se llaman soles porque está integrado por militares, y las estrellas de grado en el ejército venezolano no son estrellas sino soles. Por eso se llama soles, cartel de los soles. Claro, claro, yo le iba a destacar precisamente, Carlos, que Maduro habla del narcotráfico, en este caso culpa también a Colombia, porque el canciller colombiano, sin ir más lejos, hizo referencia a que, bueno, lo que pretende, sin, digamos, ánimo de quebrantar el principio de injerencia en otros países, es que el gobierno de Maduro... sobre el tema de injerencia. Claro, sí. Cuando sí. El sistema internacional actual, cuando hay comisión de delitos de lesa humanidad, cuando hay atentados contra la democracia y cuando hay un grupo transnacional de crimen organizado que opera, no hay injerencia, porque hay 3 tratados muy importantes. Para la democracia, la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, que en su artículo primero dice que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Eso es mandatorio. Segundo, para los crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Roma, donde ya está acusado en el Tribunal de la Haya Maduro con diligencias preparatorias en manos del fiscal, y es un crimen de lesa humanidad el hecho de tener presos, de tener tortura y de establecer el sistema de represión y de violencia que él viene manejando. Y tercero, en el año 2000 se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, o Convención de Palermo, que dice que en el mundo ningún grupo de delincuencia organizada, que es un grupo de 4 o más personas que cometan delitos que tengan efectos sustanciales en otros estados, puede alegar extraterritorialidad o soberanía o cualquiera de esas cosas, porque faltaría que los traficantes digan, señores, ¿saben? No violen la soberanía. Eso no funciona así. No hay ninguna cuestión que se trate de injerencia. Esto es la aplicación de normas de derecho internacional para proteger el derecho de los pueblos, para proteger los derechos humanos y para proteger la democracia en Venezuela. Carlos, ¿cómo le va? Javier Manzano lo saluda. Don Javier, dígame. Bien, Carlos, supongamos, bueno, que ya Corina Machado ha presentado, se llama el 80 o el 90% de las actas. Se comprueba que la oposición ha ganado legítimamente y está todo, ¿no?, alineado. ¿Cómo se hace para sacarlo a Maduro del poder? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿O cómo se podría sacar a Maduro después de que internacionalmente ya se demuestre con todo, como toda la ley marca, que la oposición ha ganado? Mire, progresivamente el pueblo ya está movilizado. Yo no creo que en el territorio venezolano quede un monumento a Hugo Chávez. El pueblo está enfurecido y el pueblo está en la... Y Maduro los está matando. Eso yo no creo que sea sostenible por demasiado tiempo. El pueblo va a ganar. Si eso tardara o eso no funcionara, en el sistema internacional usted tiene mecanismos de lo que se denominan las sanciones inhabilitantes, que imposibilitan a un país como Venezuela a tener relaciones comerciales, a tener intercambio económico o a funcionar como país. Lo pueden asfixiar en cuestión de días. Le suspenden el SWIFT, le suspenden el intercambio petrolero,
le hacen un embargo de los puertos venezolanos y el asunto terminado. Pero si eso no fuera suficiente, usted tiene el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que puede funcionar en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El TIAR es un acuerdo en el cual todos los países de las Américas se comprometen a ir en auxilio militar de un país que sea atacado y que sea puesto en riesgo su soberanía o su seguridad. Y en este caso, Venezuela está atacada y ocupada por el crimen organizado y la aplicación del TIAR es totalmente factible. Pero ese es un extremo que yo no creo que va a ser necesario, porque el TIAR puede formar inclusive una fuerza multinacional para controlar la situación. Ahora bien, hay recursos. Lo que no ha habido en el siglo XXI, frente a la expansión de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, no ha habido valor político en los líderes. Los líderes que se decían democráticos del 2005 en adelante eran en verdad serviles al castrochavismo. Es el caso de los Kirchner en la Argentina, el caso del obispo Lugo en el Paraguay, el caso del propio Lula y de Rousseff en el Brasil, Evo Morales en Bolivia. Bueno, unos con diferentes grados de subordinación. Evo Morales le decía papá a Fidel Castro. Entonces, vayan ustedes a imaginar qué era eso. Entonces, se ha salido de esa vergüenza que ha incluido 10 años de un secretario general en la Organización de Estados Americanos, el chileno Insulza, que ha desconocido todos los principios internacionales y los que ha pasado de todo, y que se ha coronado con la reapertura de relaciones internacionales entre Estados Unidos y Cuba, sin mayores condiciones. Pero el mundo ha cambiado, han vuelto los liderazgos democráticos a la región, y hoy día estamos viendo a los presidentes de Argentina, de Chile, de nuevo del Uruguay, de Paraguay, del Perú, del Ecuador, de la propia Colombia. De la propia Colombia, que a mí me sorprendió, A mí me sorprendió cuando le exige el canciller precisamente colombiano a Maduro que dé a conocer las actas del escrutinio. ¿Sí? Claro, es que hay un tema que es central. Y el tema es que si los países democráticos no defienden la transparencia en el escrutinio, mañana se puede caer Petro. O sea, la única legitimidad de los gobiernos democráticos, sean buenos o malos, nos gusten o no nos gusten, así sean paradictatoriales al servicio de las dictaduras, como es Petro, por ejemplo, como es López Obrador, es que tienen un certificado de que han ganado una elección. Esa es su única legitimidad. Y si permiten que Maduro se robe una elección, se acabó la legitimidad. Están defendiendo su propia legitimidad y lo saben. Y gente que está al servicio de las dictaduras, como Lula, como Petro y como López Obrador, son políticos profesionales y tienen el sentido de que pueden comprometerse en el tema, pero no suicidarse. Bueno, López Obrador todavía no se expidió con respecto a... No, ese va a seguir callado. Yo lo he visto en una conferencia de prensa ayer, donde dice, cuando veamos los resultados y entonces se transparenten los votos... ¿Y por qué no se lo exige a Maduro? Bueno, porque son, pues, de nuevo, son cerdos del mismo charco. Claro, totalmente. O sea, yo quiero recordarle que López Obrador es el tipo que ha recibido con alfombra roja a Díaz Canel, lo ha condecorado, sí, lo ha recibido a Maduro, y en vez de aplicar la orden de aprehensión internacional, la orden de captura, lo ha recibido como jefe de Estado. Y en esa ocasión López Obrador ha violado 3 tratados. Ha violado la Convención de Palermo, ha violado la Convención de las Naciones Unidas y ha violado el Tratado de Comercio Trilateral que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, que tiene cláusula de aplicación de derechos humanos. Pero igual, lo ha recibido como si fuera un jefe de Estado. En todo caso, las cosas han cambiado y hoy día están muy críticas. Yo creo que este es un gran momento para la democracia de las Américas y proyecto, visibilizo, no sin dificultades, no sin traumas,
la recuperación de la democracia, porque el pueblo venezolano está empoderado de nuevo. Sí, totalmente de acuerdo. Carlos. Y además saben que esta es la batalla definitiva. Sí. Si aquí gana Maduro, eso es Cuba 2. Si aquí gana el pueblo venezolano, eso es democracia. Justo le estaba por comentar eso, ¿no? Con todos los instrumentos internacionales que hay, bueno, Cuba sigue siendo Cuba y esto, justamente Venezuela, podría ser la Cuba 2, ¿no? Quedar totalmente aislada y solamente comercializar con los países afines. Sí, pero no se puede tolerar esa Cuba y el proyecto de la democracia es que Cuba recupere su libertad y su democracia. Yo quiero decirle que desde el 11 de julio del 2021 en Cuba se han producido movilizaciones y aunque hay más de 1.300 presos políticos, esas movilizaciones no han cesado en busca de libertad. Y en Cuba, para pedir libertad, piden primero pan. Porque hoy día la miseria del pueblo cubano es tan extrema que la Organización Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha certificado que la gente en Cuba ingiere menos del 50% de la proteína y la caloría que necesita cada día. Bueno, son constructores de miseria. Los dejo, caballeros, y con los mejores deseos de que el pueblo venezolano pueda hacer valer el resultado de la votación del pasado domingo y que la comunidad internacional lo siga acompañando. Carlos, le agradecemos infinitamente este contacto, ha sido muy amable como siempre, muy claro.